a la esperanza, a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Somos convocados a venir con alegría en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz del Señor habite con cada uno de ustedes. Hermanos, sean todos bienvenidos a esta Santa Misa, a esta Santa Eucaristía. Hoy que celebramos el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Ese día en que Jesús se presenta ante su primo hermano Juan el Bautista en el río Jordán para allí ser bautizado. De eso hablaremos en las lecturas y sobre todo en la homilía. Vamos nosotros a venir a la presencia del Señor. Juan llamaba al arrepentimiento, a preparar el camino del Señor. Y la iglesia ahora nos invita a través de esta Santa Misa a que vengamos al arrepentimiento, a través de la confesión de nuestros pecados. Por eso, para celebrar, hermanos, con alegría, con paz, para celebrar con dignidad esta Santa Eucaristía, vamos a comenzar con lo más que le gusta a Dios, que nosotros nos sinceremos con Él, que nosotros hablemos con Él, que nosotros ante Él reconozcamos nuestros pecados y le pidamos perdón por ellos y abramos nuestros corazones para recibir su perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a todos aquellos que aman y sirven al Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz. Paz a los hombres que ama el Señor. Paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso,
Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz. Paz a los hombres que ama el Señor. Paz a los hombres que ama el Señor. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, Señor, tú solo tú, Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. El Señor esté con ustedes. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que en el bautismo de Cristo en el Jordán, al enviar sobre él tu Espíritu Santo, quisiste revelar solemnemente a tu Hijo amado. Concede a tus hijos en adopción, renacidos del agua y del Espíritu Santo, perseverar siempre en tu benevolencia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, un Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchamos con reverencia y atención la palabra de Dios. Lectura del libro del profeta Isaías, capítulo 42. Así dice el Señor: mirad a mi siervo, a quien sostengo, mi elegido, a quien prefiero. Sobre él he puesto mi espíritu, para que traiga el derecho a las naciones. No gritará, no clamará, no voceará por las calles. La caña cascada no la quebrará. El pábilo vacilante no lo apagará. Promoverá fielmente el derecho. No vacilará ni se quebrará hasta implantar el derecho en la tierra y sus leyes que esperan las islas. Yo, el Señor, te he llamado con justicia. Te he cogido de la mano, te he formado y te he hecho alianza de un pueblo, luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la prisión y de la mazmorra a los que habitan las tinieblas. Palabra de Dios. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10. En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: está claro que Dios no hace distinciones. Acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que sea. Envió su palabra a los israelitas, anunciando la paz que traería Jesucristo, el Señor de todos. Conocéis lo que sucedió en el país de los judíos, cuando Juan predicaba el bautismo, aunque la cosa empezó en Galilea. Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Palabra
de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. La diestra del Señor ha hecho prodigios, la diestra del Señor me ha salvado. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Resucitó Jesús entre los muertos, sobre la muerte no tendrá dominio. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Domina Cristo todo el universo, Cristo Señor reina en su trono. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos, el capítulo 1. En aquel tiempo proclamaba Juan: detrás de mí viene el que puede más que yo, y yo no merezco agacharme para desatarle las sandalias. Yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Por entonces llegó Jesús desde Nazaret de Galilea, a que Juan lo bautizara en el Jordán. Apenas salió del agua, vio rasgarse el cielo y al Espíritu Santo bajar hacia él como una paloma. Se oyó una voz del cielo: tú eres mi Hijo amado, mi predilecto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que la proclamación del Santo Evangelio perdone nuestros pecados y un día nos lleve a la vida eterna. Amén. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. La diestra del Señor ha hecho prodigios, la diestra del Señor me ha salvado. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Se oyó una voz del cielo: tú eres mi Hijo amado, mi predilecto. Reciban todos, hermanos, gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Hoy, como mencioné al principio de la misa, celebramos la fiesta del bautismo del Señor. Y si se da cuenta, el domingo pasado fue el día de la Epifanía, el día de la manifestación mundial, donde aquellos magos, siguiendo una estrella, con fe, con esperanza, aunque no estaban seguros a dónde los llevaría, pero ellos fueron fieles y los llevó a la misma presencia de Jesús. Fue una manifestación. Hoy tenemos otra
manifestación divina sobre este Jesús. El Evangelio, la Biblia, no nos da muchos detalles, hermanos, acerca de la niñez ni la juventud de Jesús. Dice San Juan que si todo lo que Jesús hubiese hecho o escrito estuviera en los libros, no hubiera lugar en el mundo para tantos libros. Entonces, la Biblia y los Evangelios nos relatan lo más esencial en la vida de Jesús, lo que es primordial y más importante, sobre todo para nosotros, no para la historia, sino para nuestra salvación. Y por eso vemos, hermanos, su nacimiento. Del nacimiento pasamos a la Epifanía. De ahí el Evangelio, veremos en unos domingos, ahora que comenzamos la próxima semana el tiempo ordinario. Ahí veremos cómo el Señor, por ejemplo, va al templo ya a la edad de 12 años. Primero fue presentado, la presentación del Señor a los 40 días de su nacimiento, que vamos a celebrar el día 2 de febrero, que es el día de la Candelaria. En sí, el nombre es el día de la presentación del Señor. Y entonces vemos que después el Señor a los 12 años se extravía, se pierde. Su madre María y su padre José lo encuentran en el templo. De eso hablaremos cuando lleguemos a ese momento. Pero hoy vamos a hacer un pequeño brinco para luego regresar un poquito atrás, porque ya comienza el ministerio público de Jesús. Hoy Jesús tiene 30 años de edad. Si a usted le gustaría un poquito más de detalles sobre estos eventos, sobre la niñez, sobre la Sagrada Familia, sobre su vida, usted puede comprar un libro de Josefus. Josefus es un hombre, un historiador iluminado por Dios, que nos relata hechos que él conoció y aprendió, y da datos interesantes. El libro de Josefus no es palabra de Dios, es historia, pero es muy amena, es muy interesante los relatos de Josefus. Hoy Jesús se presenta al Jordán. Recuerde que Juan el Bautista no dejó de bautizar. Juan fue llamado desde el vientre de su madre Isabel, aquel que fue engendrado, algo que la gente no creía, ni aun su padre lo pudo creer. Por eso se quedó Zacarías durante todo el embarazo de Isabel sin poder hablar, porque dudó del poder de Dios. Ya eran ancianos, como sabemos, y ya ellos habían desistido después de toda una vida de servirle a Dios y de pedirle a Dios que les enviara un hijo. Al final, Dios lo hace a su tiempo. Recuerden, hermanos, siempre todo es el tiempo perfecto de Dios. No nuestro tiempo, sino el tiempo perfecto de Dios. Y Juan comenzó a llamar al arrepentimiento. Su misión en este mundo fue ser el precursor, aquel que preparaba el camino para el Señor. Y lo hizo antes que naciera Jesús, lo hizo durante el nacimiento y lo hizo también, bueno, después del nacimiento, por supuesto, porque eran ambos, solamente tenían unos 6 meses de diferencia, pero lo hizo después del nacimiento de Jesús, antes que Jesús comenzara su vida pública. Valga la aclaración. Entonces, él comenzó antes, quise decir, antes del ministerio público de Jesús, a preparar el camino al Señor. Habiendo dicho esto, Juan llamaba para la conversión, para que el pueblo se preparara y el pueblo preparara sus corazones, sobre todo para recibir al Mesías. Recuerden que cuando María, la madre de Jesús, visita a su prima hermana Isabel, ¿qué sucedió en ese momento? Juan el Bautista dio un brinco en el vientre de Isabel. Reconoció, desde ese momento, reconoció la presencia del Mesías, la presencia de Jesús, la presencia que la salvación
ya había llegado al pueblo de Israel. Entonces, Juan comienza a preparar el camino para Jesús. Juan estaba bautizando, pero hermanos, el bautismo de Juan era un bautismo para el perdón de los pecados, para el arrepentimiento. Y por eso hizo esta campaña de misión de que la gente se preparara para recibir a Jesús cuando comenzara su vida pública, que es a partir de hoy, a partir de su bautismo. Jesús va al río Jordán y le pide a Juan que lo bautice. La primera reacción de Juan fue un no. Y le dice, ¿cómo tú, siendo el Señor, el Mesías, vienes a que yo te bautice? Juan, hermanos, Juan sabía que Jesús no tenía pecados. Juan había recibido por profecía que Jesús era el Mesías, era el Hijo de Dios, era Dios hecho carne, el Emanuel, y por lo tanto se resistió a bautizarlo. Pero Jesús le dice, Juan, hay que hacerlo para que se cumpla la voluntad del Padre. Juan lo hizo, hermanos, sin entender. Lo hizo por fe y por obediencia a Jesús, que desde ese momento comienza públicamente a obedecer la palabra de Jesús y los planes y la voluntad de Dios por medio de Jesús. Y en ese momento nos cuenta el Evangelio, hermanos, que apenas salió del agua, vio rasgarse el cielo y el Espíritu bajar hacia Jesús como una paloma. Recuerden, hermanos, que el símbolo, que la Biblia no es invento de los artistas ni de la iglesia, no, es un signo, un símbolo, un signo del Espíritu Santo reflejado en una paloma. ¿Por qué? Porque la paloma viene de arriba, baja y trae pureza y se posa sobre nosotros. Se oyó una voz del cielo, tú eres mi Hijo amado, mi predilecto. Tú eres mi Hijo amado, mi predilecto. ¿Qué sucede en ese momento? Hermanos, fue la oportunidad y el momento que Dios el Padre escogió para manifestar, para mostrar y para afirmar que este Jesús era realmente el predilecto, el elegido, el Mesías, el enviado, el que había que venir, el que fue anunciado por los profetas y esperado por el pueblo cientos de años antes. Llegó el momento. Es una manifestación de que este Jesús es el Mesías, es el camino, es la verdad y es la vida que nos lleva al Padre y que vino a darnos salvación y vida eterna. Voy a hacer un pequeño paréntesis. El bautismo de Jesús, hermanos, no es como nuestro bautismo, no. Y esto es un dilema teológico y doctrinal que hay entre católicos y no católicos. Nosotros, los que tenemos la fe católica, tenemos la práctica de bautizar a los niños recién nacidos. Yo fui bautizado 14 días después de mi nacimiento, gracias a mi madre que tuvo esa fe y que tuvo ese compromiso. Pero ¿qué es el bautismo nuestro? Es un bautismo, hermanos, para perdonar el pecado original. Esa mancha con la que todos nacemos, esa condena con la que todos nacemos. Y a través del santo bautismo, hermanos, se nos perdona el pecado de Adán y Eva y se nos hace herederos, como dice Pablo hoy en la segunda lectura, herederos de la vida eterna. Porque en ese momento, hermanos, se nos perdona el pecado de Adán y Eva. Nos reconciliamos con Dios, nos hacemos parte y miembros de la iglesia y en ese día recibimos la gracia de Cristo, la gracia de Dios por medio de las aguas del santo bautismo. Uno no tiene que saber
lo que uno recibe para poderlo recibir. Hemos acabado de celebrar la Navidad y el domingo pasado los 3 Santos Reyes Magos. Los niños no saben lo que van a recibir. Hoy en día hacen listas, pero antes era sorpresa. A ver qué te va a traer Santa Claus, a ver qué te van a traer los reyes. Era una sorpresa. Usted no tiene que saber lo que le van a dar para usted recibirlo. Una sorpresa es alguien que le ama y le trae algo para mostrarle ese amor. Como cuando usted da una sorpresa a un ser querido, envía un paquete a otro ser querido, etc. Pero Dios no es sorpresas. Dios es gracia. Dios es paz. Dios es amor. Y el bautismo nuestro, hermanos, es para darnos la pura gracia de Dios y por medio de esa gracia ser adoptados como hijos de la luz, como hijos de la resurrección, como hijos de la redención. Entonces, el bautismo de Jesús en el Jordán no fue para perdonar sus pecados, porque Jesús no tenía pecados. Fue para que el Padre, hermanos, afirmara lo que aquí el mismo Dios dijo con sus propias palabras. Tú eres mi Hijo amado, mi predilecto. Dice otra traducción y otra versión del Evangelio, en el que me complazco. Tú eres mi Hijo amado, mi predilecto, en el que me complazco, en el que me manifiesto, en el que ahora voy a dar a conocer al mundo que yo soy, hermanos, el camino, la verdad y la vida, que yo soy aquel que envié a Jesús, como dice el profeta Isaías en la primera lectura, capítulo 42, para que abra los ojos a los ciegos. Ahí está. Para que abra los ojos a los ciegos. Saque a los cautivos de la prisión y de la mazmorra a los que habitan en tinieblas. Hermanos, ese poder de Jesús hoy, 10 de enero del año 2021, es más esencial quizás que en cualquier día de su vida. Usted ha vivido muchos años en este mundo. Yo llevo ya 58 años en este mundo, predicando como sacerdote 29 años. Y sin embargo, hermanos, creo que este mensaje de hoy es más esencial que jamás en mi vida. Para que abra los ojos de los ciegos. Hay mucha necesidad de que Dios abra nuestros ojos. Hay mucha necesidad de que Dios quite de nosotros esas escamas como se las quitó a Saulo de Tarso. Hay mucha necesidad, hermanos, para que nosotros veamos la luz de Cristo, que es una luz que viene con paz, con armonía, con gracia, con perdón, con aceptación. El mundo, hermanos, está teniendo una tendencia de vivir en la oscuridad. Y si no es así, y esto no es política, no diga, ay, va a comenzar el padre con la política. Esto, hermanos, es la realidad. Si Cristo reinara en la vida de cada ser humano, si Cristo reinara en la vida de cada ser humano, el mundo y nosotros los que vivimos en los Estados Unidos de Norteamérica, no hubiésemos visto el horrible día del 6 de enero del año 2021 que pasó a la historia como el día de más desgracia, vergüenza y bochorno en este país. Si Cristo reinara en el corazón de Donald Trump, y esto no es política, es la realidad, Donald Trump no hubiese convocado a un grupo de gente enferma y diabólica como él a que vinieran a tratar de destruir
la democracia de los Estados Unidos y la democracia y la paz del mundo entero. Si Cristo reinara en el corazón de Donald Trump, hoy este país viviera en paz y armonía. Y este país y el mundo entero estamos, hermanos, en alerta, porque no sabemos lo que va a pasar en los próximos días. No sabemos lo que va a pasar la próxima semana, ni la semana siguiente, ni los próximos 4 años. Porque Donald Trump y todos aquellos que lo siguen con sus mentiras están alabando y siguiendo al mismo Satanás, a Lucifer, al diablo. Y por eso vimos lo que vimos. Y por eso seguimos, hermanos, experimentando lo que este país y el mundo entero está viviendo. Es un día para que las iglesias hoy condenen esas actitudes y esas acciones de Donald Trump. Las mismas iglesias que lo alabaron, que lo endorsaron, que se dejaron engañar por él. Iglesias católicas y no católicas. Iglesias evangélicas. El sopretexto que les dio a tole con el dedo a todos aquellos que lo escucharon. Como decimos en Puerto Rico, los cogió de bobos. Comenzó a utilizar lo más sagrado que es la vida humana, diciendo que no creía en el aborto, cuando es un mentiroso y un satánico. Lo utilizó porque sabía con maña, como es mañoso Satanás y Lucifer, de que así iba a conquistar el corazón de gente de fe. No juzgo al que lo endorsó, pero resiento a cada cristiano, a cada fiel, a cada católico que aún viendo lo que sucedió, lo sigue justificando y lo sigue defendiendo. Es un momento para que la iglesia, los cristianos, los creyentes, los fieles, los que creemos en Jesús como el Señor, como el Mesías, digamos, basta. Basta Donald Trump. Basta sus seguidores diabólicos. Basta Satanás. Proclamamos el año de gracia de nuestro Señor Jesucristo, aquel que anunció el profeta Isaías para que abra los ojos de los ciegos. Hay mucha gente ciega en este país. Satanás ha cerrado sus ojos con las escamas del pecado, de las tinieblas, del racismo, de la avaricia, de la supremacía blanca. Son actos del diablo y todo aquel que sigue eso está actuando en nombre del diablo, en nombre de Lucifer, como lo ha estado haciendo Donald Trump y lo seguirá haciendo. Tenemos que orar por él. Tenemos que orar para que Dios convierta ese corazón satánico en el corazón de Dios. Y si usted piensa que estas palabras son fuertes, mire las imágenes. Escuche las palabras. 5 personas fallecieron. Y esas 5 vidas están en el corazón del Donald Trump y en su mente satánica y enfermiza. Y de todos aquellos bandidos que fueron a Washington a hacer lo que hicieron. Es tiempo de decir ya. Es tiempo de que retomemos, hermanos, nuestro mundo. No con mi poder, con el poder de Jesucristo. Que Él vino a sacar a los cautivos de la prisión. Hermanos, estamos cautivos. Yo no sé usted,
Yo me siento cautivo. Yo me sentí viendo las imágenes en vivo. Yo estaba viendo la televisión en vivo cuando esto sucedió. Hermanos, yo me sentí tan cautivo y con tanto miedo y desesperación como me sentí el día del 9/11, que también vi ese evento en vivo. Me sentí igual, porque vi a Satanás actuando. Mucha tierra que le echamos a aquellos que vinieron de afuera a destruir nuestra paz. ¿Verdad que sí? Mucho que le echamos y mucho que le seguimos echando. Y es cierto que tenemos que condenar esos actos porque son actos de Lucifer. Pero ¿sabe qué? Ahora no fue de afuera, ahora fue de adentro. De aquel que aún 70 millones de personas votaron por él después de haber visto 4 años de desgracia, de racismo, de violencia, de chusmería. Y todavía hay gente que lo sigue justificando. 5 muertos inocentes, 5 vidas inocentes y muchas familias que hoy no tienen a su papá, a su mamá, por un charlatán, bandido, diabólico, que se llama Donald Trump y sus seguidores. Y si usted piensa que esto es política, de verdad que necesita que Dios le dé su gracia para que abra también los ojos. Esto no es política. Jesús hubiese dicho las mismas palabras. Esto ha sido condenado por todo el mundo, por todos los líderes que son líderes que están con Dios. No con los charlatanes como Putin, ni aquellos que se están riendo en Asia y mofándose de nosotros. El mismo Papa Francisco dijo, eso hay que condenarlo. Eso estuvo mal. Eso tiene que parar. Y lo han dicho los líderes de los países modernos, de los países que están con una democracia como nosotros. No países ni líderes charlatanes como el Putin, como López Obrador, como Chávez, Maduro. No. Y le damos gracias a Dios que Dios nos ha dado el regalo de la democracia, porque si no, hermanos, Estados Unidos ya no fuera los Estados Unidos de Norteamérica. Estados Unidos con este hombre fuera la república de dictadura de América. Porque este hombre, si este país no fuera democrático y si aquí no reinara Dios y si aquí no hubiera gente que amamos y servimos a Dios, si usted se da cuenta en el Capitolio, en esas imágenes tan desastrosas que desgarraban nuestro corazón. Arriba decía, In God we trust. Ese es el lema de los Estados Unidos. Fue el lema de nuestros padres fundadores. En Dios nosotros confiamos. Y gracias a que este país tiene gente que aún confía en Dios, no hemos llegado a una dictadura. Porque hoy este país estuviera peor que Cuba, peor que Venezuela, peor que Rusia, peor que cualquier país comunista que existe o ha existido en este mundo. Estuviéramos peor. Pero gracias al Señor, que el Señor nos ama. Y gracias a Dios que envió a Jesús, como dice Isaías en la primera lectura, a sacarnos de la prisión, de la mazmorra a los que habitan en tinieblas. Y aunque hay tinieblas a nuestro alrededor, hermanos, nosotros sigamos firmes en la fe. Sigamos firmes en el Evangelio. Como decía Pablo, el Hecho de los Apóstoles, capítulo 10, segunda lectura. Me refiero a Jesús de Nazaret,
ungido por Dios, con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Hermanos, si usted me pregunta a mí, yo tengo miedo de las próximas semanas aquí en Estados Unidos. Yo vivo en uno de los estados de más racismo, que se llama el estado de Arizona, donde hubieron cantidad de personas que fueron de aquí expresamente a Washington a hacer esos desastres. Y de regreso, un avión, hermanos, casi lleno de esas personas, estaban haciendo un desastre. Y el piloto tuvo que decir, o se calman o aterrizo al avión y los dejo a mitad de camino. Fíjense, ¿a qué extremo? Pero ¿sabe qué? Que aunque hay tinieblas a nuestro alrededor, yo vivo en la luz. Y te invito a que vivas en la luz. Tenemos una lucha y la vencemos con Cristo, el que hoy el Padre confirma que es su Hijo predilecto, el favorito, en el que Dios se ha complacido, porque Él vino a destruir las tinieblas, el pecado, la muerte, y pisó a Satanás. Y ya Satanás no tiene poder sobre nosotros. Satanás solamente tiene poder sobre aquellos que se dejan ser poseídos por él, como Donald Trump y aquellos que siguen su violencia, su racismo, sus actos diabólicos. Y por eso escribí la semana pasada, cuando vi esas imágenes, el día 6, me aguanté, hasta que al final veía imagen tras imagen y puse, ya no me puedo quedar callado. Y por eso ahora no me puedo quedar callado. Porque dice Jesús en el Evangelio, si ustedes callan, las piedras hablarán. Y qué pena, hermanos, qué pena que hubieron tantas iglesias católicas y cristianas endorsando públicamente a Donald Trump porque los cogió de bobo, porque les dio a tole con el dedo, los engañó, utilizó el aborto, que él no cree en la vida porque él solamente cree en una persona, en él mismo, en nadie más. Así mismo es Satanás. Y utilizó ofendiendo y denigrando a personas homosexuales como su agenda, como lo hizo para ser electo presidente, que utilizó a los inmigrantes, prometiendo una barda que nunca terminó y que nunca va a ser terminada y que nunca va a detener la gracia de Dios para que a este país fundado con inmigrantes y sostenido hoy con inmigrantes puedan seguir llegando inmigrantes a este país. Qué pena que hay gente como Ted Cruz y Rubio, que son una vergüenza para la democracia y una vergüenza para la comunidad latina. Y muchos más. Pero menciono esos dos porque yo soy latino y lo soy a orgullo. Y le doy gracias a Dios que aunque aprecio y disfruto de todas las culturas, le doy gracias a Dios que soy latino, que soy hispano, que soy boricua, que soy hijo de Dios. Hermanos, esta batalla, usted y yo, la podemos vencer de una sola manera. No portando un arma. Eso es una manera en que nos da un poquito de paz, pero no es la solución. No haciendo manifestaciones, tampoco. La única manera en que usted y yo y los hijos de Dios vamos a vencer esta lucha que ha existido, hermanos, desde el principio de la creación, es aceptando a Jesús como nuestro Señor y Salvador. El príncipe de paz, el Emmanuel,
nuestro protector, el Dios de gracia, el Dios de poder, el camino, la verdad y la vida. Yo le pido a cada una de esas iglesias, a los sacerdotes, obispos, pastores, diáconos, que endorsaron al diabólico, y fueron ustedes los que lucharon por su elección y fueron parte y son parte de los 70 millones que votaron por él, que le pidan perdón a Dios y se arrepientan. Y en sus comunidades públicamente digan: me equivoqué, nos engañó, como nos engaña el diablo con sus astucias y con sus mañas. Así mismo lo hizo Donald Trump. Y les pido a todos que nos unamos en oración todos los días. Hermanos, yo oré y oro por la conversión de Donald Trump, porque es un ser humano. Él mismo perdió la gracia de Dios por su opción, pero yo sigo orando por él. Yo oro por él porque dice la Biblia: oren por sus enemigos. Él ha sido nuestro enemigo público, porque ha puesto en riesgo y sigue poniendo en riesgo mi seguridad y la seguridad de toda la humanidad. Pero oremos por él. Hay que orar por su conversión. Para Dios no es nada imposible. Para que abra ese corazón y ese hombre pueda recibir la gracia de Dios, porque es la única manera en que él va a recibir paz en su vida. Mientras no reciba paz en su corazón, seguirá haciendo daño. Y oremos, hermanos, por el presidente electo Biden, para que Dios lo proteja y haga algo de diferencia. Y oremos, hermanos, por cada uno de nosotros. Oremos primero por nosotros. Hay que orar primero por nosotros. Eso es lo que yo opino. Eso es lo que yo hago. Yo oro primero por mí, antes de orar por nadie más. ¿Sabe por qué? Porque si yo no estoy firme en la fe, si mi corazón no está lleno de la gracia de Dios y del poder de Dios y de la presencia de Dios, yo seré una amenaza para todos aquellos que estén a mi alrededor. Por lo tanto, primero ore por usted. Y en segundo lugar, oremos por toda la humanidad. Oremos por toda la humanidad. Para que Cristo reine. Para que todos abramos nuestros corazones a la verdad que solamente está en Dios y en su Hijo Jesucristo. Sé que han sido palabras fuertes, pero son palabras verdaderas. Como dice Jesús en el Evangelio: si ustedes callan, las piedras hablarán. Yo no puedo callar. Mi conciencia no me lo permite. Mi fe no me lo permite. Mi amor a Dios no me lo permite. Mi amor a mí no me lo permite. Mi amor a mi familia y a toda la humanidad no me permite que me quede callado ante estos actos satánicos. Lo he hecho toda mi vida y lo seguiré haciendo cada vez que vea actos como los que están sucediendo. Hermanos, que Dios nos ampare, que Dios nos ayude. No se lamente, no sea víctima, sea victorioso. No comience con el ay bendito, no comience ay qué pena, no. Hay que poner en acción. La primera acción es la oración y la segunda es aprender de este suceso. Aprender, hermanos, que como decía Jesús en el Evangelio, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de Dios. No nos dejemos coger de bobo nunca más. No se deje dar a tole con el dedo. No se deje engañar por las astucias de Satanás, sino por el contrario, usted acérquese a Dios, que es el camino, la verdad y la vida. Termino con estas palabras
del profeta Isaías, capítulo 42. Porque el Señor miró a mi siervo, a quien sostengo, mi elegido, a quien prefiero. ¿A quién tú prefieres? Para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la prisión y de la mazmorra a los que habitan las tinieblas. Si tú estás con Jesús, vivirás en la luz, en la seguridad de su presencia, de su gracia. Jesús, en ti confío. Repítelo conmigo. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Y confío mi vida, mi hogar, mi comunidad, mi país y el mundo entero en Jesús, el Señor de la misericordia y la bondad. Amén. Que así sea, hermanos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, confesamos nuestra fe. Creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, en Jesucristo, el Hijo predilecto de Dios, en el poder del Espíritu Santo, en la Santa Iglesia, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados y en la vida que nos espera. Todos decimos, sí creo. Amén. Preparamos el altar para que se manifieste Dios a través de la Santa Eucaristía. Oremos. Señor, alimentados con estos dones sagrados, imploramos de tu bondad que, escuchando fielmente a tu unigénito, de verdad nos llamemos, seamos y actuemos como hijos suyos, hijos de la luz, de la reconciliación, de la paz y de la gracia, Jesucristo nuestro Señor. Amén. En los cielos y en la tierra sea por siempre alabado. En los cielos y en la tierra sea por siempre alabado. En los cielos y en la tierra sea por siempre alabado. Hermanos, nuestro auxilio está en el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra, y la bendición de Dios, que sobrepasa todo nuestro entendimiento, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre tu hogar, tus seres queridos y amistades, tu comunidad, tu país, sobre el mundo entero, llenándolo de seguridad. Descienda también sobre aquellos que están haciendo el trabajo de Satanás, para que Dios ablande sus corazones y vean el poder en la gracia, en el amor, en la justicia, en el derecho, en la salvación y en Cristo. Y descienda sobre mí hoy y todos los días de nuestras vidas. Amén. Hermanos, gracias por la sintonía. Gracias por seguirme. Gracias por ser parte de este ministerio, del ministerio de los misioneros de la Divina Misericordia. Quiero compartir algo con ustedes, algo personal. Agosto del año 1990, yo estuve en la ciudad de Aurora, Illinois, allá cerca de Chicago, para hacer mi año de diaconado. Es el año en que, después de toda la trayectoria de seminario, yo estuve en 4 seminarios y todos los requisitos de la iglesia, académicos, espirituales y psicológicos, para hoy estar aquí. Fui a hacer mi práctica, mi año de práctica, antes de ser ordenado sacerdote. Mi primera homilía fue en una iglesia americana en Aurora, Illinois, agosto del año 1990. In God we trust. En Dios confiamos. Y me acuerdo como ahora que fue una homilía fuerte. Yo, siendo seminarista, un muchachito joven, fuerte la homilía, el sermón fuerte. Oh, nosotros decimos en Dios confiamos, pero no seguimos la confianza, la presencia de Dios. Lamentablemente, hermanos, el mensaje de hoy, casi 30 años atrás. Y recuerdo que después de la homilía, vino un señor, que en paz descanse, llamado Warren, y me dice: le recomiendo que cambie su mensaje.
porque es puro político. Y si sigue así, no va a llegar a ser sacerdote. Va muy mal. Ok. ¿Le hice caso? No. ¿Me preocupé? Menos. Luego, al otro día, me reúno con mi supervisor, que era la costumbre, para ver cómo yo actué en la misa, cómo hice las cosas. Me dijo: José, felicidades. ¿Por qué? Por tu mensaje. Ya me dijeron lo que te dijo Warren, que paz descanse. Él vino a mí a quejarse. Y te felicito. Si sigues así, vas a ser un buen mensajero de Dios. Y así he seguido toda la vida, hermanos. Y así seguiré. Porque es una convicción. No es política. Y me dijo: no te preocupes. ¿Tú sabes por qué? Me dijo. Reaccionó así porque no le gustó. Y cuando uno da un mensaje de Dios y a alguien no le gusta, es porque le llega el mensaje. Luego nos hicimos grandes amigos. Hasta me invitaba a su casa con su esposa y a cenar, y me hacía regalos. Nos hicimos grandes amigos y un gran apoyo para mí después. Agosto del año 25, del año 2000, del año 1991, un año después de esa homilía, fui ordenado sacerdote. Este año, agosto 25 de este año, cumplo 30 años como sacerdote. Y con la gracia de Dios, seguiré predicando como he predicado los últimos 30 años. 31, si cuento el diaconado, pero predicaba desde antes. ¿Por qué? Porque está en mi corazón. Porque yo creo que conozco un poquito el Evangelio. No lo conozco a fondo, nadie lo conoce a fondo. Yo conozco un poquito a Jesús. Conozco un poquito su mensaje. Y mientras Dios me dé la vida y el privilegio, hacer esto es un privilegio, es una bendición, seguiré predicando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y si un día ya no puedo hablar, lo voy a escribir. Y si no lo puedo escribir, lo seguiré viviendo. Porque es lo que está en mi corazón. Es lo que Dios puso en mi corazón desde el vientre de mi madre. Como dice Jeremías: antes de darte la vida, ya yo te había consagrado y te había destinado para ser lo que eres. Yo creo que el Señor, desde que pensó en mí, antes de estar en el vientre de mi madre, Él quiso que yo hiciera lo que yo hago. Yo trabajo en asuntos legales con mi trabajo secular. Hago conferencias de motivación, consejería, pero aquí, en este altar, en la predicación, está la esencia de mi vida. No me arrepiento de los casi 30 años de sacerdote y todo lo que he predicado y a la gente que he incomodado. Me alegro porque después han llegado a estudiar la Biblia, a decir: contra aquello que me incomodó, quizá hay algo de razón. Y le doy gracias a Dios y a ustedes, a miles y miles de personas en diferentes países, diferentes estados de los Estados Unidos y en mi querido y amado Puerto Rico, que me han apoyado y me siguen apoyando. Lo que yo creo que predico es el Evangelio de Dios. Jesús incomodaba. En inglés hay una expresión, hermanos. We have to do a Jesus talk. Cuando usted le dicen a Jesus talk en inglés, significa la conversación de Jesús. ¿Sabe qué significa en inglés? Que a usted lo van a llamar y le van a decir las cosas como son. Jesús decía las cosas como son. Yo no soy Jesús, jamás. Cuidado. Yo no soy Jesús. Ojo. Ni me estoy dando de ser Jesús. No. Trato de seguir sus huellas. Trato de seguir sus enseñanzas. Trato de predicar su evangelio. Así que, hermanos, vamos a orar. Si usted busca la palabra de Dios, la adversidad vendrá.
los problemas vendrán, las tinieblas lo van a rodear, pero nunca lo van a ocultar, nunca lo van a dominar, nunca lo van a vencer, porque Dios estará siempre contigo. Gracias por la sintonía, gracias por el apoyo. Oren por mí para que siga creciendo en la fe y pueda seguir compartiendo con ustedes estos mensajes. Y síganos, misioneros, divinamisericordia.com. Síganos en Facebook, síganos en Twitter, síganos en WhatsApp, porque gracias a Dios no somos como personas que le han quitado el privilegio, porque predicamos amor, predicamos justicia, predicamos igualdad, predicamos paz. Que tengan todos una feliz y bendita jornada de domingo. Y síganos en las redes. Saben que ahora añadimos un video más en la noche a Descansar con Jesús. Que Dios los cuide, que Dios los bendiga y que Dios bendiga y ampare el mundo entero. Bendiciones. Amén. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. En la mañana que se levanta, el día canta y yo canto al Creador. En la mañana que se levanta, el día canta y yo canto al Creador. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Cuando la noche se despereza, con sueño reza y yo rezo al Creador. Cuando la noche se despereza, con sueño reza y yo rezo al Creador. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Cuando en mi pecho la vida siento, mi pensamiento sonríe al Creador. Cuando en mi pecho la vida siento, mi pensamiento sonríe al Creador. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor.